tal amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Pilas con el Encuadre. Estamos una semana más, una grabación más aquí con ustedes. Me había faltado, lo siento, sí. Pero bueno, estamos aquí con Cami, con Steph. ¿Qué tal? Cuéntenos cómo les ha ido esta semana. Todo chévere, todo chévere. Nos hiciste falta la semana pasada. Nadie hace el intro como tú. Nadie hace el intro como tú, lo intentamos, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Y qué tal, Cami? Todo bien emocionada por este episodio. Y pues bueno, estamos con un episodio bastante interesante, bastante genial, el cual es Vampiros en el cine, así que no se lo pierdan, quédanse en sus asientos y vamos ahí con el episodio de hoy. Y bueno amigos, estamos ahora sí con el episodio sobre vampiros en el cine, ¿no? Bastante interesante recordar un poquito de la cronología del famoso chupasangre dentro de lo que es el cine, ¿no? Que por excelencia pasó de ser un monstruo tan increíble y aterrador en sus inicios, a ser también un galante, aristócrata, adolescente también, ¿no? Que brilla con el sol. Brilla con el sol. Así que estaremos repasando un poquito más sobre su historia en el cine, de dónde aparecen estas etapas que ha sufrido también cómo Drácula el personaje, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando de personajes hasta tener los bombones que tenemos hoy. Los bombones de los vampiros. Así que vamos contigo, Steph. Bueno, me gustaría como que comenzar hablando primero de la primera película comercial de vampiros. Si lo queremos ver así, comercial. ¿Sí? Es Nosferatu y fue del 1922. Exactamente. Es de la novela Drácula de Bram Stoker. Esto fue una adaptación por Henry Gallen. Y esta cinta me parece que tiene bastantes tips como que bien raros, como por ejemplo que fue la cinta seleccionada por el Vaticano como una de las 45 películas más importantes del arte. O sea, el Vaticano seleccionando películas, bueno. Sí te quedas, ¿no? medio raro con esa connotación que le dan, sobre todo si es que se trata del Vaticano. Claro. También otra cosa bien interesante es que, por ejemplo, en Suecia fue súper prohibida gracias a que, según fue súper terrorífica, pero luego como en el 72 más o menos ya levantaron esa prohibición de la película. Es que sí debe ser terrorífico para su tiempo, ¿no? Un monstruo que te chupa la sangre y todo. O sea, algo bien místico. Claro, de la iglesia, para la época, de hecho, en la película este personaje sale en pantalla nada más 9 minutos. Tampoco es que sale toda la película. Y nada más bastaron esos 9 minutos para toda la narrativa de la película también para ser tan terrorífica, y eso me parece increíble. La película fue una libre adaptación de la novela de Drácula, pero le cambiaron el nombre simplemente para no pagar derechos de autor, exactamente. Entonces, me parece interesante esta película. Tenemos Bienvenido un invitado. a la grabación. Tenemos un invitado especial en la grabación. Pero ya era hora. Ya agarramos confianza. Le gusta mucho la temática de vampiros, al parecer. Sí. Esta película me llama mucho la atención, volviendo al tema, gracias Coco, de cómo en esa época no era necesario un guión literario, no habían como conversaciones entre las personas, sino que simplemente era algo muy sinfónico, y aparte tenías esos pantallazos muy comunes en pantalla negra. Pantalla negra, y te ponían el texto más o menos como para guiarte la situación que tú estás viendo, pero no había, no había diálogos para nada. O sea, todo era visual. Exacto, y eso me parece muy chévere, porque en la actualidad una película sin guión queda como, ¿cómo me estás contando la historia? Entonces sí, es como que para resaltar ese tema de cómo hacían las películas en esa época. Y dando paso con lo que tú hablas de Nosferatu, en realidad marcó un antes y un después dentro de lo que es la cinematografía del vampiro. ¿Por qué? Porque hasta en ese entonces el vampiro era retratado como un monstruo. Claramente es por eso que tenemos tantas facetas que pasan Nosferatu alrededor de la película, etcétera. Pero aquí ya viene el punto y aparte, que es, más que nada en el año 1931, los estudios Universal y también los estudios Hammer Films, que son unos estudios que se encuentran en el Reino Unido,
quisieron una vez más recrear esta parte de lo que es el vampiro. Entonces aquí fue un cambio totalmente, ya que una vez más trajeron a la pantalla lo que sería la historia de Drácula de Bram Stoker, pero desde otro punto de vista. Entonces es aquí en donde por primera vez podemos ver al vampiro como ya es conocido, con el peinado para atrás. Hoy te Aquí- viniste de vampiro, ¿no? Hoy vine de vampiro y las orejas puntiagudas. ¿Y quién dio piel a este famoso vampiro Drácula? En su totalidad fue Bela Lugosi, que creo que muchos lo conocemos. Prácticamente dio esta nueva imagen de un vampiro que era un poco más guapo, si lo queremos ver así. Y era un conde. Era un conde, utilizaba tiene sus más trajes prestigio ya. negros. Exactamente, entonces nos cambia totalmente el punto de vista que teníamos del vampiro, llevándolo a quizá un aire más aristócrata, etcétera, etcétera. Desde ahí le van embelleciendo hasta que... Lo embellecieron totalmente, literal, totalmente Lo cambió. hicieron tanto hasta llevarlo hasta Edward Cullen. Pero a pesar de esto, Bela Lugosi fue un actor bastante querido por encarnar a este personaje. Es por eso que inclusive llegó a fomentar bastante la cultura de los años 70, 80, que era el post-punk, la cultura goth, quienes abrazaron bastante la imagen de Bela Lugosi. Existen bandas como Bauhaus, que dedicaron un sinfín de canciones a este actor. Era un actor rumano, por cierto. Entonces, ya desde aquí ya tenemos una transformación clara de lo que sería el vampiro que hasta ahora conocemos. Y pues, sin más ni más, continuamos, Cami. Vamos. Vamos con una película que a mí me gusta mucho y que de hecho es la película más fiel a este libro de Bram Stoker, que es Drácula de Bram Stoker. Exactamente. Es dirigida por Francis Ford Coppola y es la película que después del Padrino que le llevó otra vez a la cima, porque él después del Padrino 2 y 3 tuvo una mala racha hasta esta película que llegó en 1992. Y tenemos un cast espectacular, tenemos a Keanu Reeves, Winona Ryder, que hacen de... Esta película es un poco más como una historia de terror, pero también de romance. Entonces es la primera vez que tenemos a la esposa de Drácula en el cine. Es un personaje creado solo para esta película y Winona Ryder hace un papel impresionante. Lo curioso es que esta película tuvo opiniones divididas, o sea, si bien es como la más apegada al libro y por eso destacó mucho y tuvo un Oscar a mejor diseño de producción por el vestuario y todo, o sea, la parte como ambientan la película a los años así es súper buena. Y también tuvo críticas, sobre todo Keanu Reeves, porque a la gente no le gustó mucho su actuación en ese momento. Sí. Lo criticaron mucho por eso. Y es una película que maneja esta parte del romanticismo un poco y duró como 2 horas y media y mucha gente también se quejó por eso porque había partes del libro que omitieron y fue más que nada por el tiempo. Entonces después de un tiempo sacaron la versión extendida y tenemos escenas mucho más chéveres de Winona Ryder. Destaca mucho más porque le eliminaron bastante. Y aquí también tenemos a Van Helsing, que es un personaje que también vemos siempre de la mano con Drácula. Exactamente. Es la contraparte de Drácula, Van Helsing. Y este vampiro me gusta, este Drácula a mí me gusta sobre todo por el aspecto de él, ¿no? Cuando es viejo, o sea, la trenza y el cabello gigante, así todo, me gusta mucho, por eso creo que también ganó un premio. Y es una película muy buena, también se la recomiendo. En cuanto a efectos también es bastante chévere, porque si recordamos desde aquí también donde se retrata un poquito a lo que sería la transformación de Drácula en un murciélago, pero como lo vemos aquí, pues una bestia bastante enorme. En la primera confrontación, de las confrontaciones que tiene con Van Helsing, donde se muestra su naturaleza, por así decirlo, que se muestra como un murciélago enorme, etcétera, etcétera. Entonces, y eso aquí hay que destacar que el hijo de Francis Coppola, Roman Coppola, le ayudó bastante. Entonces esta película es llena de efectos prácticos. Sí. No se ayudaron de nada de efectos especiales, por eso también destacaba. Sí, exactamente. Y también no podemos olvidar The Lost Boys, Los Chicos Perdidos, en los 80s. Retrató totalmente la esencia de los 80s de esta peli. El director Joel Schumacher, una peli bastante recordada hasta el día de hoy. Tenemos un nuevo cambio también para los vampiros, regresando un poquito a los 80, que tenemos estos jóvenes que son vampiros, son motociclistas, son rockeros, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente reflejada la esencia de un vampiro, pero acorde a la época en la que estábamos. Es otra los perspectiva 80s. lo que le dieron perspectiva a los vampiros. Me parece fue interesante como de que venimos viendo al conde, porque casi siempre te lo ponen muy formal. Muy formal, o sea,
como el conde, el filósofo, el, no sé, el hombre que ha vivido demasiados años y ya Sí, es sí. todo medio serio. En cambio, acá te lo ponen desde otra perspectiva y es bastante interesante verlo también. Tal cual, tal cual. Steph, otro más. Y bueno, sí, ahora es mi turno de hablar de una de mis películas favoritas de vampiros, pero quisiera que Joshua nos hable más a profundidad de esta película porque creo que como que estás mucho más empapado en este trip de los vampiros y, sin mucho más preámbulo, entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro. Me encantan los vampiros. Me encanta esta película sobre todo. Esta película la vi cuando era niño. Entrevista con el vampiro, 1994, director Neil Jordan. Esta peli está basada en los libros de la escritora Annie Ritz, quien escribió una serie de cronologías, los cuales se llaman Las Crónicas Vampíricas. Inicia con lo que es Entrevista con el vampiro como tal. Hablemos de la peli. Tiene un cast demasiado grande. Tenemos a Brad Pitt, Antonio tenemos a Tom Banderas. Cruise, tenemos a Antonio Banderas, tenemos Kristen a Dunst, una joven niña, Kristen- una joven, Kristen Kristen Dunst. Tenemos también a Christian Slater y la actriz también Domitiana Giordano, ¿no? Un cambio total para esta peli. Regresamos una vez más a lo que son estos vampiros bastante guapos, bastante Brad bonitos. Pitt, güey. O sea, Brad Pitt. Y Tom Es Cruise. Brad Pitt y es Tom Y Tom Cruise, Cruise. obviamente. Obviamente. Antonio Recordando, Banderas. pero Güey, también lo que gracias, hace esta gracias por película es ponernos a Antonio Banderas. devolvernos también, a su vez, las mitologías bastante ambiguas de lo que es el vampiro, ¿no? Que no puede salir al sol, que no puede darle la luz del Que día. duermen en porque- ataúdes. que duermen en ataúdes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también lo que nos refleja esta película es, así como nosotros en ese momento estamos hablando de una cronología, bla, 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 se me lengua la traba. Esta película también nos presenta la cronografía de un vampiro vista desde sus inicios, su creación, etcétera, etcétera, los años 1800, hasta lo que sería un poquito la actualidad, ¿no? Porque recordando también esta escena en donde vemos al vampiro interpretado por Brad Pitt, que sería Luis, el cual quiere otra vez revivir un poco lo que es ver el día, etcétera, etcétera, y lo tenemos a él en una sala de cine, ¿no? Viendo Superman, también cabe recordar, y él mismo nos dice cómo ve a través de la pantalla el color de los amaneceres, una vez más los amaneceres desde blanco y negro hasta lo que sería el color. Es una película bastante increíble, a pesar de que Brad Pitt lo ha dicho abiertamente que la odió totalmente. No. Odia él esa película. Otro protagonista como Robert pero- Pattinson, La güey. odié más que todo por el tema del maquillaje. Exactamente. De hecho, y los lentes de contacto. les ponían diariamente maquillarse unas 3 horas Sí. y ya Brad Pitt consideró dejar el rodaje de la película, pero eso le iba a costar nada más y nada menos que $40 millones. Le preguntó al director y el Pero 3 director horas le es dijo poco. güey. cuánto le iba a Ahora- costar. No, pero en Me esa parece época del tiempo. 94, $40 millones es full. No, digo 3 horas de maquillaje. Ah, o sea, para yo pensé lograr que era el post, personaje. que yo como, "Ay, mira, plata". Pero No, claro, claro. sí, o sea, 3 horas creo que tampoco, nunca hemos visto a un Brad Pitt actuando en otras películas donde Claro se que tenga que maquillarse así. Tanto maquillaje. Ay, hasta, Benjamin hasta Button. hasta el Benjamin Button, pero eso fue mucho después. Pero es que ya. también recordemos el tiempo, la El época en tiempo, la que claro. estamos. Obviamente los efectos prácticos eran lo que eran. Entonces es sumamente agobiante también. Y aparte de que también decía que utilizar todo el tiempo las lentillas, los pupilentes Eso sí debe también ser le súper causaba incómodo. problemas. También, tal cual. Porque aparte tampoco habían momentos en los que no podía ver. Entonces eso también le dificultaba bastante como en su parte actoral. Pero la verdad es que el producto final es lo que una es. joya. Increíble. De hecho, hablando de Anna Rice, que es como que la escritora del libro, ella tuvo bastante conflictos con el casting. Cuando ella le mostraron quiénes iban a participar en la película, se quedó como que, no, esto va a ser un fracaso. Y cuando se enteró que Tom Cruise iba a ser del papel de su amado... Lestat. Ajá, el que era como que su personaje favorito, ella se disgustó tanto que hasta como que se desligó de la película. Así como que no, o sea, hagan ustedes lo que les dé la gana, básicamente. Esto no me parece porque me estás poniendo actores que no van con mi personaje sí. del libro. Pero Al años público sí le después encantó. vio la película y se quedó como que, yeah, esto es una obra de arte. Y hasta le escribió a Tom Cruise pidiéndole disculpas. Sí, exactamente. Un poquito tarde, pero bueno. Un poquito tarde, años después,
pero por lo menos sí lo reconoció, ¿no? Ujú. Es que también tenemos que recordar que cuando un escritor de un libro, de sus libros, ver la representación, cuando lo llevan a películas, hay muchos escritores que están de acuerdo y hay otros que Que no, no. totalmente. Una cosa es cuando el escritor ya murió y, bueno, ya te compraste los derechos, haces lo que te dé la gana, que es lo que pasó con El Señor de los Anillos, Sí, que el pana debe estar y que, ¿qué hicieron? Pero bueno, eso lo hablaremos en otra oportunidad. y también, claro, de esta película también es muy recordado la escena del beso de Kristen Dunst Claro, muy con Brad polémico Pitt, también. y que se Claro. volvió polémico a lo Sí, largo de los a mí esa años. parte sí me perturba un poco. Kristen Dunst, Porque la de ves hecho, tan joven, sí es como que y él era como su figura paterna, entonces es un Exactamente. poco raro esta parte. y de hecho Kristen Dunst sí dio declaraciones ya un poco más de grande diciendo de que ese beso claramente Claro, porque sí le afectó, o sea, sí la traumatizó. No es como que no sé, hay gente que dice, ay, pero besaste a Brad Pitt. Es como que no, marico, No, es, claro, es es que una era una niña, niña, es una fue muy niña. ingenua y fue como, bueno, estoy grabando esta película, es mi sueño. Y ya. Pero cuando lo ves en el contexto de la película, era esencial que sucediera esa escena. Exactamente. De hecho, disminuyeron muchas escenas hasta homosexuales, porque esta Anne Rice en su libro sí describe el comportamiento de Louis Y del staff. exacto, sí muestra un amor muy... Es que sí se nota un poco, ¿no? Sí, Esta parte. pero lo disminuyeron a un montón. Es que eso es lo raro, me quitas un beso entre dos hombres adultos y que están conscientes de lo que hacen, pero me pones a una niña a besar a un adulto. Exactamente. Y que, Exactamente. no sé, sí Sí es te un poco causa raro, yo creo que algo de sí, conflicto. sí te causa Y conflicto. sí tuvo bastante polémica eso porque de hecho la escritora dijo como que bueno, voy a sacar más bien otra secuela donde el Luis, creo que el Luis o el otro iba a ser mujer y lo iba a representar Cher. Porque obviamente ese amor que ella describe para esa época, mostrarlo abiertamente en el cine de dos hombres, y aparte, recordemos los actores, Tom Cruise y Brad Pitt, no se iban a prestar para No hacer un era. papel homosexual. Entonces disminuyeron una cantidad de escenas y situaciones y eso está como, pero bueno, esa la niña. Sí, sí, hay Sí, cosas también que ajá, es un están poco raro, implícitas pero en la película. Por ejemplo, la obsesión que tiene el Stat con Luis es sí, se hasta el nota. final. Notísima. Entonces, o sea, sí, o sea, si la vuelves a ver ahora en estos tiempos, sí te llega a denotar eso. Entonces tú sí dices Claro, y ya claramente. está viendo el contexto del libro Sí, y pero todo. obviamente, como estábamos hablando de esto, de este cambio, de toda esta cronología, entonces, esta peli, para ya finalizar, es algo que igualmente te cambia, te regresa a viejos mitos, pero también te cambia bastante el modelo de lo que es el vampiro. Y creo que se quedó como que ahí, en el modelo del vampiro así. Pero yo creo que esta peli cambia bastante el modelo del vampiro porque te muestra lo tormentoso de la vida de un Exacto. vampiro Claro, es con que- el tema de la inmortalidad. Ujú. O sea, no vemos un vampiro súper feliz de que él es inmortal y de que, Es chévere. que Exacto. empatizas un poco más con el personaje como Drácula. Ya no lo ves tanto como, ay, sí, el conde inalcanzable tal, sino ves que también tiene sentimientos y lo Claro. que sufren, como Ujú. que no es algo que no eligieron, que les tocó. Que les Y aprender a tocó. vivir con eso es Y ese- terrible. Claro, y esa es la molestia del De Brad personaje de Luis, el de Brad Pitt, Luis. Él está molesto con Lestat porque él siente que le arrebataron algo. O sea, me volviste inmortal simplemente porque tú quisiste. Ujú. Claro Que que yo sí. no te pedí eso. Yo no quiero ser Y ahora inmortal. no puedo ver los amaneceres. Y ya no puedo ver Exactamente. nada, ni los amenaceres, no me puedo enamorar porque me cagaste la vida, marico. O sea, Exactamente. y eso es una perspectiva que no nos mostraban antes en el cine de vampiros. Y aquí vamos con un cambio también bastante abrupto, que sería en el 98. Blade, para los que recuerdan a Wesley Snipes, encarnando a un vampiro ya un poco más traído a lo que sería esta época también, siempre lo enfatizo un poquito con estos años, recordando un poco yo lo veo más como un vampiro tipo Terminator, porque es el que está todo el tiempo en este trip, ¿no es cierto? De que pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí te Sí, es da... un vampiro modo Terminator. Modo ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un vampiro a lo más modo Terminator, a lo más brutal. No te cambia un poquito lo que es el juego de lo que es vampiro. Tú dices, claro, es un vampiro, pero también es una película de acción. O Sí. sea, cabe totalmente en lo que serían las pelis de acción de la época. Bastante buena, si la recuerdo, pero perdió, me parece que su tercera película, en donde actúa también Ryan Reynolds, perdió bastante la esencia de lo que Sí, era fue Blade. decayendo bastante ya. Si a ella me recordaba un Terminator, ahí sí ya se fue totalmente. Demasiada por- acción. ya, le clavaron Pierden lo que es demasiado. el personaje, o sea, la esencia del personaje. Pero igualmente ha marcado bastante también Blade. Nos sacó del molde.
igualmente. Y de hecho creo que yo, o sea, veo a Blade y me recuerda muchísimo a lo que es Inframundo, porque en Inframundo Ujú. nos colocan bastante este tema de vampiros y lobos, pero súper guerreros, o sea, vamos Sí. a matarnos con Una pistolas, matanza. armas, o sea, cuchillos, y sí te sacan del molde. Y creo que el Ujú. precursor de eso fue Blade. Sí, tal cual. Bueno, pues hablando de lo que tú estabas Hablemos de diciendo, Inframundo. vamos a Inframundo. ¿Qué te pareció Inframundo? Inframundo, sí, siempre más que nada, quizá no tanto por la historia, pero me encantaba por esos años, los efectos, cómo se utilizaban ahí totalmente. Ya tenemos, vampiros y hombres lobo digitalmente, vampiros y hombres lobo digitales. Entonces, y su representación, la verdad es que sí fue bastante. Es de hecho hasta ahora de las mejores representaciones que hemos tenido, tanto de vampiros, así como también de hombres lobo. A mí sí me gustó full Inframundo. O sea, aparte de la protagonista, cortamos eso, ¿no? Por razón Lo no lo dejamos. Está bien. Déjalo. Dejémoslo. Aparte, la protagonista es increíble en actuación, Ujú. claramente. Y toda la historia. O sea, te muestran, y son varias películas. Creo que, si no me equivoco, son 4 o 5 películas de Inframundo. Y te muestran toda una historia muy bien hecha. Ujú. O sea, desde el inicio hasta el final, creo que es una de las películas con tantas secuelas que está tan bien realizada. Sí, 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 sí. Y te muestran ese tema de por qué inicia la guerra entre vampiros Y y hombres hombres lobo. lobos, y volvemos a caer en el tema del poder del amor, Sí, 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 sí. porque al final sí fue por el poder, El poder del amor. Y el amor es todo. Y sí me gusta Full Inframundo. Me la volvería a ver varias veces. No la trama, tal vez los mitos que giran igual en torno de lo que sería Inframundo me recuerda también bastante a Van Helsing. Bastante a Van Helsing. Bueno, y con la misma actriz, ¿no? Creo Y que con la misma actriz. a Kate Le gustó. Le A gustó. Kate le gusta un poco el tema de los vampiros, que de hecho primero grabó fue Van Helsing y luego Y fue luego Sí. Inframundo. Van Helsing también es una buena película con Con Hugh Jackman. con Wolverine, yo prefiero decirle Wolverine. Wolverine Forever, pero sí es una muy buena película donde también te muestran otra perspectiva. Ya no nos estamos enfocando tanto en Drácula, sino nos estamos enfocando más como en el cazador de. El cazador de Drácula, tal cual. Y esa es otra perspectiva. Quien le va a hacer carnitas al Drácula, que es lo que termina pasando. Pero también lo que resalto mucho de estas pelis, es de igual manera la representación gráfica como la tenemos en cuanto a la pantalla, ¿no? Ya que vemos a un Drácula también bastante bien logrado, quisiera decirlo. Y aquí es donde una vez más se retoma el mito de Drácula, que se transforma en el murciélago, en ese murciélago aterrador, gigante, etcétera, etcétera. Y tenemos su confrontación final con lo que sería un hombre lobo, que se transforma obviamente en Van Helsing, igualmente que en pantalla creo que es de los mejores hombres lobo que hemos visto, así como también de los mejores Dráculas que hemos visto en pantalla. Sí. Totalmente genial. Y hablando un poquito del poder del amor, también Vamos hay con poder otro. del amor con los vampiros, y ahora sí vámonos con lo más sabroso, ¿no? Y bueno, antes de que se me olvide, tengo algo muy importante que decir y muy raro. Muy raro, que en serio hay gente que se toma muy en serio lo del tema de las películas. Con el estreno de Entrevista con el vampiro en el 94, una pareja así tipo normal, como muy corriente, Daniel y Luisa, no voy a decir los apellidos porque están medio impronunciables, fueron a ver la película, ¿ya? Y luego que salieron de la película se fueron a su casa después de su cita romántica, todo bien. Y el pana apuñaló a la novia varias veces y luego se bebió la sangre. Güey, Güey. O sea, y la chama quedó viva. Y él sí fue a juicio y de hecho está preso. Y él dijo en la audiencia de que él como que, bueno, se inspiró en los libros de Anna Rice de las crónicas vampíricas. el poder del Güey, el amor. poder del El poder del amor, amor. es el ¿Hasta poder del dónde amor. llega? No, locos. Ahora sí les puedo dejar continuar con respecto al poder del amor. No se me podía pasar decir eso. Luego Oh. de ese dato perturbador. Luego de tan perturbador, hablemos del amor. Hablemos del amor, ¿no? Hablemos del amor. Bueno, vamos con Let Me In o Déjame Entrar, que es una película dirigida por Matt Reeves, que es el director de Batman, con Robert Pattinson, de la que vimos. Esta película es una adaptación de un film sueco que ya hubo como hace 2 años y es de 2010. Esta película es sobre una niña, es la protagonista es Chloe Moretz,
No sé si la Chloe conocen. Grace Moretz. obvio. Crush de Nuestra muchos. hit girl. Muy buena actriz. Una película que en el año fue de las más vistas y de hecho ganó muchos premios como mejor debut a esa película. Vemos la historia de una vampira, en este caso, pero Sí. creo que es de las primeras películas que retratan a una vampira. Sí, sí, de hecho sí. Ella se establece una amistad con un niño que sufría de bullying, Su vecino. con el vecino. Y mientras tanto vas viendo, hay misteriosas muertes y es muy entretenida la película y es muy bonita por ese lado del romance. Y a mucha gente le gustó demasiado que de hecho pedían ver una continuación qué pasó ¿De qué después de pasó la con película ellos? y se escribió una historia de qué pasó de ellos porque huyeron juntos. Es una película de amor. Sí, es el poder del El amor. poder del amor. Amor vampiro. Amor vampírico. Y de hecho, la persona que hizo la música de esta película es la misma que hizo la música para El Resplandor. Para El Entonces, Resplandor. en todas estas escenas donde hay ansiedad y tensión, la música ayuda demasiado. Mucha gente la ama, otra gente no tanto, pero yo creo que sí es una muy buena película porque te retrata esa parte de una niña. Y volvemos con esto de ver la parte que sufre la persona que fue a la que le convirtieron en vampiro, que es algo Tal que no cual. escogieron. Y peor ella que fue su tío y fue desde nada tan temprano, o sea, ella se quedó así desde los 12 años. Sí, pero también esta película también vuelve una vez más a romper ese molde. Ujú. Porque teníamos el vampiro retratado como las películas que habíamos hablado, ¿no? Pero también lo que nos da esta película es otro giro, otro cambio. Porque para empezar tenemos una niña vampiro. Número 2, también otra vez retrata un poquito de el mito de los vampiros, que es para ella poder acceder, o sea, por así decirlo, entrar a la vida de su vecino, de este otro pequeño. Tiene que pedir permiso. Tiene Que la que dejen pedirle entrar. que él le invite a entrar a su casa. Que de hecho esta mitología un poquito más la veremos en otra peli también. También. Bastante buena. Entonces también se ve esto. Y a su vez también, al momento en el que esta niña va a consumir la sangre, ¿no? Se transforma totalmente de una niña a un monstruo. Hasta la voz le cambia. Entonces también te da otro giro de Te tuerca juegan con esa parte bastante muy buena. interesante con esto que es los vampiros. Entonces siempre es bueno ver historias un poco Que rompan el molde. que te cambien vayan un poquito. rompiendo ya. Porque es un personaje que vas Sí. viendo hasta la actualidad, que sacan películas de Drácula, pero cada una tiene su toque que le cambian un poco. Tal cual, tal cual. Y antes de empezar con la La cereza del favorita de pastel, todos. también recordar Drácula Untold, que fue una peli del 2014. A mí me Eh, encantó esa película. Sí, a fue mí muy también, la buena, verdad sí me fue muy encantó. buena. Por Luke Evans. ¿Qué nos tienes que decir de esta peli? ¿Algo? ¿Te gustó o no te gustó? A mí sí me gustó full. Aparte como que estamos hablando de que ya en el 2014 ya tenían como que más efectos especiales y ya podías ver la película a otro nivel. Todo el tema de la transformación en los vampiros y la guerra y porque la película en serio como que parece una guerra. Creo que de hecho es como una Sí, guerra, es se que- matan y es bastante chévere y te muestran a este Drácula de una manera muy diferente también. Es que, o sea, igualmente otra vez retoman lo que sería el libro de Bram Stoker. Es como que un Hasta reinicio ahora, de la... Ajá. Lo que querían hacer era un reinicio más bien de la franquicia, en este caso. Entonces, como tú mismo dices, tenemos más efectos especiales, etcétera, etcétera. Entonces, se refleja un poco más también, retoma totalmente todos los mitos del vampiro, pero te lo trae un poquito más con los efectos actuales. Y a mí me encantó, la verdad, la película. Sí esperaba, porque el final te deja como que la espinita Te de... deja como un final abierto, de secuela. hecho. Sí, Y te deja un obviamente- final abierto. Yo pensé que iba a haber una secuela, pero al final la secuela nunca llegó. O sea, solo se quedó allí. Y algo que olvidamos, que ahorita se me viene a la cabeza. ¿Qué con esta olvidamos? peli, es que en sí el personaje de Drácula dentro de la literatura está basado en Vlad el Empalador, Que sí, que es por si no lo sabía. este líder transilvano, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, claramente, tanto en esta peli como en la de Drácula, de Bram Sí, de Stoker, Bram. que habíamos visto, entonces, lo que en sí reflejan es la historia de Vlad el Empalador, el Vlad Draculia, el cual empalaba a sus víctimas, Y se etcétera, bebía la etcétera. Él sangre. se transforma en vampiro, en tal Él por fue la la muerte inspiración de para el su, personaje. de su pareja. No, y la mayoría de todas las películas siempre está ubicada en Transilvania y de hecho hay Claro. una, hasta hoy, hay El una castillo que- de Drácula. La que animada. es- o el Hotel Transilvania. Sí. O Hotel sea, Transilvania. sí, casi siempre todo transcurre Claro, allí. es que fue la inspiración para este personaje de los Fauno, libros que todos toman de referencia al libro de Bram. Exactamente. Dato curioso. Dato digamos, curioso. Pero ahora sí. Y te tengo otro dato. A ver. Díganlo, díganlo.
el actor de Crepúsculo, o sea, Robert Pattinson, es familiar del Empalador. O sea, su abuelo es primo de no sé quién, pero tiene relación con él. Quizás Ah. por eso sí es vampiro de verdad, Quizás no lo sí sea. sabemos. Quizás sí, quizás no. Y ahora que mencionas a Robert Pattinson, podemos entrar A lo que todos esperaban. a Lo que todos Crepúsculo, por querían favor. escuchar. Odiada y amada. Amar. 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 Lo admitió por Este es mi, fin. este es mi gusto culposo. Gusto Mi culposo, totalmente. Tuyo Es y como de que a veces del mismo toca- actor es su gusto culposo. Sí, el mismo actor, la misma actriz, es un gusto culposo. Y es como que a veces estás en reuniones y la gente hablando de cine todo intelectual, no, y tal. Y Crepúsculo es una mierda, ¿viste qué? No, Sí, sí, sí. me gusta. A mí me gusta. No, Esa va para no sé a ti, pero te quedas sí como me que... gusta. ¿Será que está diciendo que sí me gusta Crepúsculo? Pana, sí me gusta y me la rico. Sí, acéptenlo ya. Me la Bueno, está bien. acéptenlo. Y sí me gusta. Vamos a ver. Hablemos de Crepúsculo. Hablemos de Crepúsculo. Uy, perdón. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las actrices? Por la Por cagada la que hicieron actriz, con la por los bebé. actores. De gol, vamos de una con ¡A madre! ¿Con, No, vamos del principio. Vamos del a, principio. ajá, ¿Con qué? ¿Con qué? La cagada de bebé. a la hija en la 3. En la 4. Que no. 5. Ajá. O sea, que no es un. O sea, usaron un. No era un bebé real, era un muñeco y le ponían Claro. todo por CGI, todo era computador. ¿Y ¿Qué te molestó necesidad? eso? ¿No te gustó? No, sí se ve bien Se fea. ve demasiado se ve chafa. raro. Se ve súper. Se ve raro. No. Pero a ver, comencemos con la primera de Crepúsculo. Sí, sí, vamos. La primera película de Crepúsculo. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo nos cuentan esta historia? Primero son adolescentes. Ajá. Segundo, claramente es una Es un historia de romance amor. adolescente. Es un No es romance, un romance adolescente. adolescente. Pero creo que hay mucha gente que sí, como que le chocó bastante de que siempre los vampiros se lo ponen como que les pega el sol y ¡ay, se Y derrite! brilla. Y estos panes brillan. Brillan. Es Brillan. hermoso. Y él dice, ¿no? La piel de un asesino. La Y piel. brilla. Y que Puta, pero sí con eres la piel de hermoso, un brother. asesino, vela. Sé lo que eres. Te quiero comer, pero no puedo comerte, vela. Te amo, pero, o sea, la actuación de ellos dos también es como medio una comedia, porque la actuación de ellos es como... El pana siempre está como dolorido. Siempre está como que en ese sentir de sufrimiento. Sí. Y ella Los también dos, está como... ajá. Siempre Y Edward. Edward, no. Ay, Jacob. Ay, Edward. O sea, marica, ya. Decídete. Decide. Sigue atacando. Sí. Sí, vela. O sea, decídete, marica. ¿Eh? Edward o es Jacob. Aparte, luego cuando nos ponen a Jacob, como se convierte en un hombre lobo, te quedas y que... No, ¿Qué ese pasó no, en, no el- sé. con en la 1 y en la 2? ¿Pero qué te O sea, pasó? ¿en Sí. qué momento? ¿En qué ¿En qué momento? Y mi personaje favorito de los vampiros, Alice. Alice. Ah, Alice, Y el por papá, mucho, güey, me Carla. parece la más increíble. De hecho, la última, cuando ella tiene esa visión de que nos engañó. A mí me engañó. Yo le vi en el No. cine y me quedé como que, ¿qué chucha que está tuvieron pasando miedo aquí? al éxito con O ese sea, final. Sí, le tuvieron miedo al éxito. Tranquilamente, la batalla final me la dejaban Ya. y yo. a la Tranquilamente lo hubiesen hecho así y ya. Ya Si me hasta iban a ahora hacer fueron otra recordados. película, hubieran dejado que mueran esos personajes y ya. Pero quisieron darle un final feliz. Un final feliz. Y también me gustó mucho la actuación de Dakota Fanning. Me Ah, Muy parece que era buena, una como villana. excelente. brutal. Y la caraja nada más se La te queda Jade. viendo y te decía que pain. 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 ¿Qué te pasa, Dakota? Cálmate, por favor. Claro, y aquí, una vez más hablando de lo cómo han cambiado los vampiros, uf, aquí ya cambiaron totalmente. Claro. Esto ya es otra cosa. En las películas pasadas también veíamos un poquito, ¿no? De los poderes que tienen los vampiros, ¿no? Que por ahí un poquito que volaban, por ahí no se veía tanto, que la rapidez, que ya aquí ya son totalmente superhéroes de Marvel estos pendejos. Claro, corren rapidísimo, Sí, o te sea, controlo la mente. Exactamente. O sea, Te la ven- Te peor genero cintura cualquier y todo. dolor. Así Que al uno le sale humo y que anda Ajá. la mano. No, pero me gusta la peli.
Sí, es Pero verdad. es full entretenida. Sí, es full demasiado entretenida. entretenida. No sé si Es ustedes... palomera, palomera. De hecho, luego que salió esta película, salió también una serie que es The Vampire The Diaries. Vampire Y Diaries. fue por la misma nota. Adolescentes, pero esta sí tuvo full temporada. O sea, esta sí agarraron. Aquí se meten hasta, me gusta porque se meten el tema de los doppelgangers, Sí, sí, que sí. me parece muy chévere. Hay mucha gente que se habla bastante sobre esto, que cada uno tiene su doppel y que Tiene si como te lo 7 en todo el consigues, mundo, güey. ah, y que si te lo consigues te puede pasar una cosa loca. Y en esta serie es también de amor, claro, te ponen a la protagonista enamorada de dos hermanos. Otra. Tiene que decirse entre Ya dos. decídete. Otra. No, yo no lo dije. Perdón. Decídete ya, por favor. Y creo que al final se decide, creo que los dos se mueren. Sí. No me Algo acuerdo así. al Si no final lo de la han visto. serie. Si ustedes se acuerdan y vieron The Vampire Diaries, ¿Y qué team porque es tan son? vieja de que, claro, ¿qué team son? ¿Son Team Stefan o son Team Damon? Eso también. O sea, Stefan es como que lo máximo, es como que de lo que tú deberías de enamorarte, ¿sabes? Como que el Güey. carajo brutal, el bueno y tal. Y luego aparece Damon con esa cara de que, ajá. O sea, el carajo es hecho por los dioses y todo malo y mata y asesina, pero es todo medio romántico también. Es como que, pobre Elena también, o sea, se la pusieron difícil. Sí, sí, sí. Igual que en ¿De qué team Crepúsculo. son ustedes? Y también, ¿qué team son? ¿Qué team? Eduardo, Team Jacob. Eduardo, tío. Otra vez Jacob, claro. Igual, el malo, el bueno. Ah. Bueno, a mí me gustaba más Jacob. O sea, me parecía que era un personaje más, no sé, era como Justicia más para cálido. Jacob. Era como más cálido. Sí. En cambio, Edward siempre estaba medio con ese complejo de papá, ¿sabes? Vamos a proteger. Y en cambio, Jacob, y vamos a montarnos Pero en él moto. también. Ajá, pero también era como, tengo que salvarte de él. Siempre, siempre. Ese complejo de salvadores, así de que no, yo te salvo. Y me gusta eso precisamente de la transformación del personaje de Bella, que en la primera película y en la segunda la vemos bastante sufriendo. Y luego en la tercera, como se acaba, que abre sí el ojo, que ya es Sí, se vampiro. empodera bastante su personaje. En la tercera, ya ella está súper empoderada. En la cuarta. Cuarto. ¿Cómo es que se llama la cuarta? Amanecer, parte Amanecer. Es que la El más dividieron. Parte 1, parte 2. Parte Me uno, la, parte me la dos. sé. Ya veo, Van Helsing, claro que sí. No, es que sí, me gusta. Ay, ya lo Pero dije. sí, me gusta por cómo la empoderaron a Sí. ella. Era la más arrecha. Para mí, el personaje de ella en la última película fue como que el más fuerte de Sí, todos. y era lo que más esperábamos, o sea, desde la 1, ¿no? Sí, Que ella siempre en ese se convierte tiempo- Veina. ¿Y no les pareció muy bizarro el tema de Jacob con Sí, la hija? una vez más, ¿por qué ponen a una niña con un adulto? ¿Por qué de eso no hablan? Es que según él Es que se, está se mal, impregnó, o sea, él se como Ajá, que es como Sí, ya imprimió. ni modo, no lo escogió, se O sea, impregnó y ya. Ajá, Entonces, según él, de hecho explican luego de que él no estaba enamorado realmente de Bella. De Bella. Él estaba enamorado realmente de la hija que iba a tener ujú, Bella. y como que ya sabía, presentía eso. Exacto. Y él se impregna desde su hija. Y es Pero como, igual, o sea, es what the fuck, no? horrible, porque aparte fue cuando estaba todavía de bebé. O sea, Claro, apenas la vio. por eso Edward también sale a decir como, oye, Oye, es mi hija, no mames, marico, es un bebé. Simón. o sea, ya fue con mi novia, ya está bien, con mi esposa, pero con mi hija también, Jacob, contrólate. Es totalmente un perro. Esa vaina sí es telenovela total. mexicana, esa huevada. Sí, sí, y al final fue una novela rara mexicana. Sí. Pero bueno. sí, Sí, la verdad. para En mí es un gusto gusto se rompen culposo. géneros, la verdad. Claro que sí. Totalmente un gusto culposo. Y bueno, aquí ya fueron estos cambios bastante radicales. Ahora tuvimos la última peli de vampiros, que fue, no sé si se la vieron, si no se la vieron, se la recomiendo totalmente. Renfield. No te habla ¿Qué tanto con de Nicolas la... Cage? Con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Recién salió. Sí. Que Vayan a ver. no te... O sea, no es tanto la trama del vampiro, sino más bien la trama de su ayudante, que también nos hemos olvidado de hablar de su famosa... Que tiene por ahí en algunas películas se lo viste Sí, retratado, pero no le Sí. dan todo. Así como Frankenstein tenía a su Igor, Vampiro tiene pues prácticamente a su fiel ayudante, que pues en este caso sería Renfield, ¿no? Un poquito esta peli nos trata de enfocar en eso, la historia de este personaje, el cual a lo largo de los años lo ha visto como un mentor a Drácula, como quien lo trató bien, y él debe estar 100% totalmente con él, pero ya después va un poquito abriéndose y ve en realidad lo que significa Drácula, que también tenemos yo quiero verlo así, una excelente interpretación de Nicolas Cage. Como este Drácula también ya vemos otra vez un monstruo, ¿no?
Otra vez nos traen a este Sí, por eso vampiro. decía que esta película se va a convertir en el clásico de nuestros tiempos. Sí, exactamente, porque otra vez tenemos al vampiro monstruoso, etcétera, etcétera. Entonces, para mí una gran película. Yo creo que la última sí que más o menos vi. Realmente no me gusta mucho Jared Leto como actor. Creo que me ha gustado Mm. nada más en Dallas y en Requiem. Pero en esta Morbius, Morbius. De Marvel. que De es de Marvel. Marvel, o sea, bro, ya, si nos estás viendo, espero que nos veas. Ya no hagas Eso es películas de superhéroes, pana. O sea, ya, basta. O sea, con el Joker fue, no, o sea, fue una mala interpretación del Joker, a pesar de que no es el mismo Joker que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero ahora también con Morbius, igualito, fue una mala interpretación. Sí. O sea, el man es súper sobreactuado y realmente no me gustó la película. No. Y creo que me voy a ver esta que estás diciendo porque no me la he visto. Renfield. La voy a ver porque creo que ver a Nicolas Cage fuera de estos personajes tan sobrios sería bastante interesante verlo haciendo de vampiro. Que de hecho también es una peli que sí puede caer también dentro de lo cómico. Porque sí te refleja bastante eso. Igual tenemos un Drácula aterrador, pero al mismo tiempo tiene ese toquecito bastante cómico, obviamente traída a lo que sería el siglo XXI. Y con eso terminamos el día de hoy, amigos. Espero que este episodio les haya gustado, así como nos encantó a nosotros que estábamos dele todo el día. Esto fue una Leyendo. excusa para hablar de Crepúsculo. Sí, sí, la o verdad. sea, ya. Aunque yo Queríamos creo que hablar. Crepúsculo se merecía su propio episodio, pero bueno. En algún momento. Días buenos, días malos. Los Así derramas. que gracias, amigos, por estar con nosotros, acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente. Estamos con más en Pilas con el Encuadre. Chao, chao. ¡Comamos!